Estudiantes, bienvenidas a este nuevo video correspondiente a la semana 28, sesión 26. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la validación del bloque problemas. Ya trabajamos la clase anterior el tema de la validación del segmento de clientes. En esta oportunidad continuamos con el bloque problemas. El propósito que nos compete trabajar es comprende y valida las hipótesis planteadas del bloque problemas. Muy bien, vamos a dar inicio a la explicación de la guía que para esta semana nos ofrece la plataforma. En un primer momento vamos a comprender el proceso de validación, es un poco la parte teórica. Nos dice, para validar las hipótesis planteadas tienes que, en principio, comprender el problema, y aquí necesitamos saber tres puntos muy importantes. Bien, necesitamos conocer el problema, ¿no? Si hay un problema que merece la pena solucionar, y si existe, cuál es el problema y qué alternativas de solución vienen empleando actualmente las personas para enfrentar este problema. De manera que tenemos que conocer bien nuestra hipótesis inicial que hemos elaborado ya en un primer momento. Ahora, en torno a la entrevista, que es lo que sigue, en torno a la entrevista gira el proceso de validación de este bloque. Así es que aquí tenemos algunos pasos o algunos consejos que nos sugiere la plataforma que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar justamente la entrevista. El primer punto dice, cíñete al guión. De manera que previamente, antes de la entrevista, debemos estructurar las preguntas, tenerlas bien pauteadas y debemos limitarnos a seguir las indicaciones o las preguntas que previamente hemos diseñado, ¿no? Si improvisamos durante la entrevista algunas otras preguntas, lo único que va a suceder es que vamos a recoger información no productiva que no nos va a ayudar. Entonces lo ideal es ceñirnos al guión. Empieza entrevistando y vendiendo, dice, a los early adopters, que son justamente nuestros primeros clientes, el grupo más cercano a nosotros. Entonces nos sugieren empezar por ellos. Fíjate en el lenguaje corporal, que te puede ayudar a obtener información valiosa. Y el último consejo es inmediatamente después de la entrevista, ¿no? Organizar la información recopilada, básicamente para no dejar pasar algo que se nos pueda olvidar con el paso del tiempo. Entonces, esos son los 4 consejos que en principio nos ofrece la guía para el desarrollo de la entrevista. Muy bien, entonces, ¿qué aprender con la entrevista? ¿Qué es lo que vamos a aprender acerca sobre los problemas? Miren, principalmente, ¿qué estamos solucionando? ¿Quién es la competencia? ¿Y quién tiene esa necesidad? En esencia, la estructura de nuestra hipótesis justamente, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender con el tema de la entrevista. El problema, las alternativas existentes y el segmento de clientes a quien está dirigido. Entonces, y justamente esos 3 puntos son aquello que nos va a permitir validar las entrevistas. Entonces, hasta este punto debe quedar bastante claro que la entrevista como tal es la parte fundamental para validar este cuadrante o este bloque de problemas. Entonces, hasta este punto compete un poco la parte teórica, ¿no? De comprender el proceso de validación. Y la guía nos ofrece para ello una pequeña actividad relacionada a desarrollar un mapa mental y a responder una interrogante de reflexión que nos va a ayudar un poco a comprender el problema, comprender la temática hasta este punto. Bien, una vez concluida esta primera parte, nos ofrece la guía una segunda parte que es básicamente el punto de la validación. Pero para eso quisiera aquí que tengan presente cuál es el ejemplo con el que vamos a trabajar. El producto como tal que nos presenta la guía, como ejemplo para poder desarrollar la actividad, es un software para padres y madres que desean compartir fotos y videos de sus hijos e hijas pequeños a sus familiares. Entonces, quiero que debe quedar claro eso. ¿Cuál es el producto en sí que estamos trabajando en el ejemplo? Y es un aplicativo. Los problemas que se presentan o que se han estructurado como hipótesis inicial son: el ritmo de vida no permite darse tiempo para los envíos por la demora encargada de los videos de familiares pesados para enviarlos a la familia. Ese es el primer problema. El segundo que han identificado es: luego de enviar los archivos hay que enviar correos o mensajes notificando el envío, por lo cual no hay tiempo. Y tercero dice: a veces se reenvía el mismo video a la misma persona y otros familiares no se les envía, producto de la confusión. Tenemos 3 problemas que han identificado para este ejemplo
Y las alternativas existentes también hay tres: programas de envío de archivos pesados, almacenamientos en la nube y editar los videos de tal manera que tengan poco peso. Miren, entonces tenemos los problemas y las alternativas existentes, y en función a eso, teniendo claro ese ejemplo, iniciamos el ejemplo. A ver, vamos a dividirlo, o se ha dividido en tres segmentos, digamos así, que lo he dividido en A, B y C. Iniciamos por el A. Dice: prepara las preguntas para la exploración. Y es justamente el primer paso, ¿no? Estructurar las preguntas para la entrevista. Esta fase, o este primer punto, el punto A, está dividido en 6 pasos, que los he organizado de la siguiente forma para poder comprenderlos. En el primer punto, tiene un procedimiento relacionado a identificar que las personas tengan los rasgos de tu segmento de clientes. ¿Ya? Entonces, para eso lo que necesitamos es, en principio, nuestro segmento objetivo, nuestro segmento de clientes, que ya hemos trabajado previamente en la clase anterior, de manera que solo tenemos que transcribirla. Para efectos de este ejemplo del que estamos trabajando, es padres con niños y niños pequeños que comparten las fotografías y videos de sus hijos con abuelos y familiares y tienen ingresos económicos de clase media alta. Bien, ese es el segmento objetivo. Entonces, el primer paso que vamos a desarrollar justamente está orientado a validar aquello que estamos planteando en el segmento objetivo. Miren, las preguntas que nos ayudarían a validar, en este caso, este ejemplo, serían: ¿cuál es la edad? ¿Cuál es su edad y la de su esposa? ¿A qué se dedican económicamente? Miren, inicialmente estas dos preguntas ya nos están orientando o nos están validando si pertenecen a clase media, por ejemplo. Entonces, tengan presente que todas estas preguntas que elaboremos en este primer paso están orientadas exclusivamente a validar el segmento objetivo, ¿ya? Tener presente eso. Luego, en esa misma fase, en preparar las preguntas, tenemos el paso 2, que es: cuenta un relato de su experiencia con relación al problema. Y contar un relato, esta forma de extraer la información, es muy importante e interesante a la vez. Miren, para efectos del ejemplo que está planteando, dice de la siguiente forma: recordar que el producto que estamos trabajando es un aplicativo. Entonces, miren el relato. Quisiera compartirle la experiencia que queremos mejorar. Me dedico a hacer aplicativos y sucede que mi hermano mayor acaba de tener un bebé. Él me cuenta que sus familiares le piden constantemente fotos y videos del pequeño, pero mi hermano tiene dificultades para enviar este material porque se demora mucho tiempo en ser transferidos. Entonces, cuando usted le plantea al entrevistado, pueden suceder dos cosas. Uno, el entrevistado se va a sentir identificado con la problemática y puede continuar responder: sí, es cierto, también me sucede lo mismo. Entonces, vamos aquí con esto reconfirmar o confirmar que la problemática que existe, ¿no?, también es compartida por el entrevistado. O también puede suceder que diga que no le sucede, que no le pasa, que no es su caso. Entonces eso nos va a ayudar. Pero esta estrategia de aplicar a través de un relato es bastante efectiva. En el paso 3, ordenamiento según prioridad de problemas. Cuando nosotros hemos estructurado, o cuando se estructura una hipótesis y los problemas, nosotros lo organizamos por jerarquía, es decir, por grado de importancia. Pero necesitamos también validar eso, es decir, si el orden que nosotros hemos asignado a los problemas es el mismo que comparte el entrevistado o el cliente. ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer simplemente aquí es mencionarles las problemáticas de la misma forma como está allí, y para que ellos puedan finalmente responder y ver si contrasta o no la jerarquía que nosotros le hemos asignado. De pronto el que era menos relevante para nosotros es más relevante para ellos, o viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, este bloque está orientado a eso, a validar el orden de las prioridades que hemos establecido para nuestros problemas. El paso 4 tiene que ver con el tema de provoque una entrevista dialogada, y justamente era el punto al que le dábamos realce la clase pasada, en el sentido que las preguntas no deben ser preguntas cerradas, ¿no?, sino preguntas abiertas, y más que preguntas abiertas, preguntas dialogadas, que inviten a que el entrevistado no nos dé una respuesta de un sí o un no, o relativamente corta,
sino invitarlos a que se puedan desplayar y decir más de lo que esperamos incluso. Por ejemplo, cuéntame. Seguro que tus papás se ponen muy contentos con las fotos y videos que envías a tus niños. Emplear el término cuéntame ya invita a que el usuario, el entrevistado, pueda decir muchas más cosas, ¿no? Entonces eso justamente es lo que nos ayuda a obtener mucha más información del entrevistado. Entonces es lo que debemos hacer en este punto. Incluye preguntas para conocer las otras alternativas. Bien, en este punto, en el paso 5, lo que estamos haciendo, lo que va a hacer es validar las alternativas existentes. Es decir, al igual que los problemas, nosotros hemos planteado alternativas, es decir, qué cosas están utilizando mientras nuestro producto aún no ha salido. Entonces, aquí puede ser que las personas entrevistadas incluso estén utilizando alguna forma o algún mecanismo que nosotros no hemos considerado y nos podemos enterar en este punto. Entonces, eso nos puede ayudar y podemos incluir en las alternativas existentes. ¿Ya? Por ejemplo, cuéntame, ¿probó otra alternativa de envíos de archivos pesados de videos? Entonces, preguntas como esa nos van a ayudar un poco a validar si efectivamente las alternativas existentes que hemos planteado pues son correctas, ¿no? o comparten las personas entrevistadas. Y finalmente, con esto ya es básicamente la despedida, concluye buscando lograr un nuevo cliente. ¿Estaría dispuesto a ver el producto cuando tengamos algo listo? ¿Nos podría presentar a otros padres con niños o niñas pequeños, ¿no? Básicamente para un poco conocer a sus pares, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese sería el proceso. Después de preparar las preguntas para la exploración, en el punto a que hemos establecido, viene una segunda etapa. ¿Ya? Dice, registra las respuestas de la entrevista. Todas las preguntas que se han realizado, entonces se recopila en una hoja, dice, escribe y luego ordena todas las respuestas. ¿Ya? Los datos de contacto de los entrevistados podemos incluir como nombres, correo, celular, donde vive, etcétera. Y finalmente, análisis de la validación del problema, que es la parte más importante para poder obtener los resultados, el análisis de todo, ¿verdad? Entonces, miren, aquí dice, para analizar las respuestas de la exploración de campo usaremos 3 categorías cualitativas: importancia alta, importancia baja, media e importancia baja. La última no representa una necesidad significativa para el cliente, y la más alta dice, es un problema que desea resolver, es algo que quieren y les urge. Bien, entonces ese sería el grado de valoración para poder determinar y validar el problema. Finalmente dice, ordena el grado de prioridad de los problemas. Si encontraste un problema nuevo y es de importancia para tu segmento de clientes, regístralo. ¿Ya? Entonces, miren, cabe la posibilidad que aquí en este proceso podemos encontrar alguna problemática que no habíamos considerado previamente. Bien, entonces, dicho esto y revisado el ejemplo práctico que nos ofrece la guía, vamos a asignar, antes aquí tenemos el resultado, estamos olvidando del resultado. Tenemos aquí cuál es la conclusión de la validación de la hipótesis del problema. ¿Bien? Miren, después de desarrollar todo el proceso del ejemplo que nos ofrece la guía, el resultado al que se llega o la conclusión, miren, en este ejemplo solo ha variado la prioridad. En cuanto a su estructura completa, no ha habido otro problema que se incluya, sino ha variado solamente el tema de la prioridad. El que estaba en el segundo lugar ha cambiado para el tercero y el tercero para el segundo. Significa que, miren, cuando plantearon inicialmente las problemáticas, los problemas estaban en lo correcto. No ha habido mayores cambios, solo en el tema de la orden de prioridad. Entonces, miren cómo después de desarrollar todo el proceso de la entrevista, se puede llegar a la conclusión simplemente del orden de prioridad. Puede suceder que también pueda surgir otro nuevo problema y se puede incluir aquí y retirar el menos relevante. También puede suceder, pero en este ejemplo estos han sido los resultados. Bien, entonces ahora sí, una vez que hemos visto ese ejemplo, vamos a desarrollar la actividad. La actividad corresponde a hacer un trabajo similar a lo que se acaba de explicar. En el primer punto vamos a preparar las preguntas para la exploración, colocamos el segmento objetivo, el segmento de clientes que ya lo tienen, y luego procedemos a desarrollar los pasos que hemos explicado en el ejemplo. Y básicamente vamos a hacer una adaptación del ejemplo realizado con nuestro emprendimiento. Lo vamos a adaptar para finalmente concluir
en una posible hipótesis de validación, en nuestro caso, si bien es cierto, todo este desarrollo para llegar a este punto se debe realizar un trabajo de campo, ¿no? Un trabajo de campo, hacer las preguntas, formular el cuestionario y acercarse a preguntar a múltiples personas, especialmente por iniciar por los early adopters, como nos dice en el ejemplo, pero debido a las circunstancias de la coyuntura, de pronto no va a suceder. Pero en esencia, lo que se quiere es que se entienda y se practica cuál es el proceso de validación de este bloque problemas. Entonces eso lo vamos a lograr desarrollando esta actividad que ha sido asignada. Entonces, al desarrollar esta actividad, habremos concluido la actividad correspondiente a esta semana.